¿Quién es el Espíritu Santo? Una fuerza misteriosa, una paloma, un susurro interior. Hoy vamos a descubrir el gran desconocido de la Trinidad, el que da la vida, el que transforma corazones, el que enciende la fe. Acompáñame en este episodio de Conocerles Amar, donde vamos a quitar el velo al Espíritu Santo y quizás nos vamos a sorprender por su poder y su ternura y tanto desconocimiento que existe dentro de la iglesia. Bienvenidos nuevamente a este gran episodio Conocerles Amar. Y como ya es costumbre, yo diría que ya no coincido un episodio de Conocerles Amar sin la presencia de él, el diácono de la casa de Exulta TV, nuestro gran amigo y hermano Pepe Bustillo. Saludos, Raymond, y saludos a todos los hermanos que nos escuchan, buscando pues esa, vamos a decir, esa sabiduría de lo alto, queriendo conocer más a Dios para poder amarlo, como es que se llama el podcast, ¿verdad? Conocerles Amar. Así que, y muy agradecido, muy honrado de que cuentas conmigo cuando quieres tocar algún tema de la iglesia. Así que pidámosle al Espíritu Santo, de quien vamos a hablar, que sea el que nos ilumine y nos guíe en este podcast. Así mismo es. Y te agradezco por tu disposición. Realmente yo le digo a mi esposa, oye, yo me disfruto tanto este contenido porque yo siento que es una catequesis privada. O sea, es un privilegio. Para mí es una catequesis privada porque hay conceptos que se olvidan. Hay cosas que tal vez por el tiempo van mermando. Y al igual que yo, muchas personas dentro de la iglesia están pasando por ese momento en que como que la catequesis se nos fue alejando de nuestra vida y le damos paso a nuevas ideas, a nuevos conceptos, que no debería ser en todo caso. Correcto. Pero estoy muy agradecido de verdad por tomar el tiempo y por dar el conocimiento y presentarnos qué dice la iglesia ante todo sobre estas cuestiones en las que discutimos aquí. Fíjate, yo también siento que es un privilegio, pero por otro lado es una obligación. Dice Pablo, ay de mí si no predicar el evangelio. Y no quiero compararme con San Pablo ni mucho menos, pero como bautizados estamos llamados a denunciar y anunciar. Y anunciar es eso, anunciar la buena nueva de Cristo, del evangelio. Así que en eso estamos y a eso vamos. Así que vamos a abrir la caja de Pandora. Vamos a hablar hoy sobre el Espíritu Santo, que yo sé, me atrevería a decir que es la palabra más conocida, pero la más desconocida al mismo tiempo. Porque vemos oír tantas versiones y me atrevería a salir a la calle a preguntar ahora mismo qué es el Espíritu Santo. Recogería más de 2000 diferentes versiones. Y lo triste es que es la versión de cada uno, no necesariamente la versión de la iglesia. Pero ahí vamos a romper nuestra primera pregunta. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Es Dios? Sí, definitivamente. Nos dice la iglesia que dijiste al principio de la grabación de que la Santa Trinidad o la Santísima Trinidad está compuesta de tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a la vez el gran misterio sigue siendo que es un solo Dios. Y el Espíritu Santo es una de esas personas que componen ese único Dios. Y es el Dios desconocido, lo llamamos también en la iglesia, el misterio. Y es interesante que el Espíritu Santo, como tú dijiste al principio, es una paloma, es una llama de fuego, es una fuerza. Pues mira, pueden ser todas o son todas. Lo que pasa es que no nos podemos confundir de la forma que lo representamos a lo que es. A veces el Espíritu Santo lo pensamos como una gracia de Dios o un don de Dios. Y me explico. Es una gracia, es un don porque es regalo. Pero no es una bendición, como decir, pues Dios me dio la bendición de un nuevo trabajo. No. El Espíritu Santo es Dios dándose a Él mismo, que es Dios. Fíjate qué interesante. Desarróllame más esa parte de ahí, que el Espíritu Santo es Dios dándose a Él mismo. Dios dándose a Él mismo. Okay. Fíjate qué interesante, cogiendo de las palabras del Evangelio, cuando termina el tiempo de Navidad, que lo cerramos con el bautismo del Señor en el Jordán por Juan el Bautista. El domingo siguiente regularmente nos pone el Evangelio de Jesús
que va hacia el desierto a dejarse tentar por el maligno. Digo dejarse porque el demonio no puede hacer eso sin permiso de Dios. Y es interesante como el Evangelio dice, y el Espíritu lo empujó al desierto. El Espíritu lo empujó al desierto. Y no estoy diciendo que le dio empujones, no. El Espíritu lo movió. ¿Por qué? Porque Jesús se mueve a través de su propio Espíritu. Si es cierto que lo dividimos en tres personas divinas, es un Dios que no lo puede separar. Y donde está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Y donde está el Hijo, está el Padre, está el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, está el Hijo y está el Padre. Nuestra mente tan pequeña, pues tenemos que separarlos para tratar de entenderlo. Es que sigue siendo un gran misterio, pero porque 3 es igual a 1. Eso es una matemática que no la conocemos. Entonces, al ser un misterio, es algo que por más que tratemos de expresarlo, las palabras siempre se van a quedar limitadas porque nuestro conocimiento es limitado. Es limitado. Pero sí podemos, que es lo que vamos a tratar en este programa, de buscar lo más cercano a lo que es el Espíritu Santo. Y quisiera comenzar por ¿dónde conocemos de primera al Espíritu Santo? ¿Dónde aparece por primera vez? ¿Dónde podemos decir? ¿Tiene un principio, tiene un fin? Bueno, ¿Qué al podemos ser, decir? al ser Dios no tiene ni principio ni fin, pero si nos vamos a la Sagrada Escritura, ya desde el primer libro en el Génesis, nos dice que estaba Dios, estaba su palabra y el Espíritu revoloteaba sobre las aguas. Lógicamente, si revolotea sobre las aguas, podemos pensar en un pájaro, un ave, como lo presentamos artísticamente. Pero ya estaba desde ese momento. No estaba Jesucristo como persona de Dios hecho hombre, pero ya estaba la palabra. Porque por eso es que Juan en el capítulo 1 de su evangelio dice, en el principio ya existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Lógicamente, yo siempre he creído que esto es una opinión muy personal mía, que por muy misterio que sea, que no debemos tener miedo de pensarlo, de tratar de entenderlo. ¿Por qué? Porque ese mismo Espíritu, cuando ve nuestra buena intención, nos va dando esas luces, esas emociones del mismo Espíritu y nos va adentrando cada vez más un chispito más dentro de ese gran misterio. O sea que la iglesia lo presenta, al igual que las Escrituras, como la tercera persona de la Trinidad. Es Dios, pero no es Dios en persona, ¿verdad? Bueno, es que el único es distinto, pero quiero llegar ahí, a ver si podemos concretizar eso ahí. Acuérdate que el único que coge cuerpo Es hijo. es la palabra que se hace hijo. Y entonces es Dios y hombre, dos naturalezas en una persona. La persona es Jesucristo. Por eso decimos que Jesucristo es el Dios completo y verdadero que conocemos, porque lo conocemos. Y Jesucristo es el hombre perfecto y verdadero que conocemos. Tenemos en ocasiones en la Escritura donde dice que son uno, pero tenemos ocasiones en la Escritura donde dice, si yo no me voy, Él no puede venir. Entonces vemos esa dualidad de que son como distintos, pero al mismo tiempo la misma persona. Fíjate que ahorita preguntaba si el Espíritu Santo es Dios, ahí lo podemos ver. Cuando Jesús ya está resucitado antes de ascender a los cielos, Él dice, deberían desear de que yo me fuera para que el Padre envíe la promesa que yo le pedí, que venga el Espíritu Santo. O sea que en lo que es el Dios hecho hombre, se va y viene el Dios Santo Espíritu y está con nosotros. O sea que en ningún momento estamos solos. Wow. Qué bonito, qué bonito. ¿Y cómo podemos tener acceso al Espíritu Santo? Pues mira, el Espíritu Santo, esa pregunta no me la esperaba. El Espíritu Santo, disculpa. ¿cómo podemos tener acceso? ¿Cómo Pues podemos mira, tener acceso? Porque ciertamente Jesucristo, Él asciende y el Espíritu Santo viene y se presenta en Pentecostés, baja como lengua de fuego y sabemos que da muchos dones en ese momento, salen a predicar. ¿Sabes cuál es el criterio que me presenta la iglesia para yo tener acceso al Espíritu Santo? Para recibir el Espíritu Santo. Bueno, si empezamos, como se debe empezar desde el principio, en nuestro bautismo, la iglesia, a través del sacramento del bautismo, recibimos ese Santo Espíritu de Dios. O sea, ya desde ese momento que nos bautizamos, y nos bautizamos, como decimos, de la fórmula trinitaria. ¿Cuál es? Como Jesús mandó,
Bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como digo en las clases prebautismales a veces, pues como una broma. O sea, no bauticen en el nombre de Jesús, María y José, ni en el nombre de los 3 Reyes Magos, ni de los 3 chiflados. O sea, tiene que ser en el nombre de Jesús, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya desde ese momento somos templos de ese Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo, la iglesia nos enseña que se pide. Fíjate que Jesús mismo le pide al Padre que nos envíe ese paráclito, la otra palabra para paráclito, que regularmente se usa mucho y a veces no lo entendemos, es el defensor, el consolador. Y hace unos años, estando en Puerto Rico sirviendo en una misa, este sacerdote muy buena gente, padre Luis Cuevas, ahora regresó a Santo Domingo, él es dominicano, decía en una prédica sobre el Espíritu Santo que el Espíritu Santo es ese abogado, que también es un nombre que se le da al Espíritu Santo, pero es un abogado distinto a los abogados que conocemos nosotros en la tierra. El abogado que te está defendiendo en la corte, si sale vencedor y no sales culpable, pues entonces todo el mundo festeja. Sin embargo, si sales culpable y te condenan, tú te vas para la cárcel y el abogado pues se va a su casa y puede festejar si quiere, lo que le dé la gana. El Espíritu Santo es un abogado muy distinto. El Espíritu Santo está con nosotros en las buenas y en las malas. Cuando estamos festejando, festeja con nosotros, pero cuando estamos haciendo una pena, un problema, una tragedia, nos acompaña en ella. O sea, no está nada más cuando todo es pitches and cream y estamos gozando todo el mundo, ¿entiendes? O sea, que ese consolador, ahí viene la palabra de consolador. En los momentos difíciles, en las tragedias, en las grandes pruebas, Él es el que nos consuela, el que nos acompaña. No se pierde y dice, bueno, cuando las cosas estén mejores, tú me avisas para yo venir y hacemos fiesta. Como hacemos a veces, ¿verdad? Con nuestras amistades o familias. Y en esto de el acceso también, ¿cuál es la diferencia entonces del bautismo, cuando lo recibimos, a la confirmación? ¿Qué pasa ahí? El Espíritu Santo que recibimos en el bautismo es una efusión, vamos a decir, más leve, para hablar en palabras que podamos entender. Cuando llegamos a la confirmación, recibimos la plenitud del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya regularmente tenemos uso de razón, ya sabemos lo que estamos recibiendo. De bebé, de niño, de 5, 6, 7 años, pues no tenemos una conciencia clara de qué es el bien, de qué es el mal, de qué podemos hacer o qué no podemos hacer. Ya en la confirmación, si ya en la confirmación es el confirmando, el que le pide a la iglesia, yo quiero ser confirmado en la fe que mis padres y mis padrinos me bautizaron. Pero ahora, como digo en la charla antes de la confirmación, ese recibir el Espíritu Santo en la confirmación te hace adulto en la fe. Pero no los adultos de que yo hago lo que me dé la gana ahora, yo soy el guapo del barrio. No. Me hace adulto porque me hace responsable. O sea, que es una responsabilidad de esa fe para que yo sea el que la cuide, el que la proteja, el que la haga crecer. Con la ayuda de mis padres, de mis padrinos, de mi comunidad. Pero está en mis manos, como cualquier proyecto que yo pueda coger. Pero sí, recuerdo la homilía de un obispo cuando decía, ustedes van a recibir las semillitas del Espíritu Santo. Las semillitas, entonces esas semillitas ustedes tienen que germinarlas ahora con los 7 dones. Y siempre se me recuerda esa imagen, como que cuando tú te confirmas, recibes esos dones y los tienes que empezar a comenzar a poner en práctica para ir desarrollando lo que eventualmente te va a ayudar a la fe. ¿Esto es cierto? ¿Estás de acuerdo con esto? Bueno, a lo mejor la analogía de la semillita no es tan correcta y no estoy criticando al obispo ni mucho menos, porque ya la recibiste en el bautismo. Okay. ¿Qué diría yo? Pues mira, en la confirmación. Que entonces en el bautismo pareciera que entonces no lo recibe. Entiendo. Ya en la confirmación, esa semillita que estaba brotando con un tallito de 1 pulgada, le metiste un súper fertilizante de esos en asteroides. Asteroides son los de los planetas. En esteroides que se pone súper sólido. Y lógicamente el Espíritu Santo va a obrar en tu vida según tú le permitas. Y no sé si tú te pones a pensar, caramba, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y acabaron con el mundo. O sea, sí. y los milagros que hacían. Sí. Tiene su razón. Primero, podemos decir que hay marcado un antes y un después. Tú sabes, pasó de importarte que pensaran de ti, de esconderte, a no importarte qué piensan de ti, a no poder contenerte y salir a evangelizar una verdad.
¿Qué cambió? ¿Cuál es la diferencia? El Espíritu Santo que está ahí. Y entonces es algo que literalmente causa un cambio en la persona, porque hubo un antes y un después en los apóstoles. Fíjate, definitivamente el Espíritu Santo que recibimos en la confirmación es el mismo Espíritu Santo que recibieron los apóstoles en el cenáculo. No más fuerte o menos fuerte. Lo que pasa, hay distintos momentos de la historia de la iglesia y está creciendo, y está como germinando. Y entonces, pues, había que hacer unos signos, pues, mucho más fuertes y visibles para que la gente viera y fuera conociendo. Ahora, el Espíritu Santo puede hacer tantos o más milagros entre nosotros los que lo hemos recibido en la confirmación. La clave es cuánto le damos mano libre para que Él haga. Pregunta que me surge aquí, y si puedo ver la contestación me la da, si no, tranquilo, no pasa nada. Entonces, mientras estuvo Jesús en el mundo, el Espíritu Santo estuvo arriba y no intervino. No, lo que dimos al principio, el Espíritu Santo estaba Siempre con Él. Estaba con Él, Okay. Y lo empujó al desierto. Fíjate que lo pone la Sagrada Escritura. Lo acompañó a Jesucristo en su caminar. Sí, en toda su misión. Okay. Y lógicamente, en lo que es el bautismo, se presenta de una forma visible para que diera testimonio del Dios verdadero. O sea, no solamente ven la paloma sobre Jesús, sino que escuchan la voz del Padre desde el cielo. En esa ocasión, en esa escena cuando Jesucristo pregunta ¿qué dice la gente que soy? Y cuando vemos la respuesta de Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, ¿podremos decir que eso fue una intervención del Espíritu? Definitivamente. Pablo dice que nadie dice Jesucristo es el Señor si no es por obra del Espíritu Santo. Wow. Ya se me paran hasta los pelos. Y dice, mira qué interesante. Nuestra iglesia católica, la iglesia de Jesucristo, reconoce el Espíritu Santo obrando en la iglesia no católica cristiana. Ahora viene entonces la parte, ahora viene la parte humana. El Espíritu Santo, como hacemos nosotros los católicos, el Espíritu Santo me puede dar una emoción, una luz, un destello de lo que Él quiere que yo haga. Pero yo soy el que decido. Y yo soy el que cojo, pues, eso de una forma buena y conveniente para todos, o una forma mala que nada más es conveniente para mí. Con eso que acabas de decir, vamos a entrar al calentón. Pues dale. Como dicen en Puerto Rico. Doble calentón, porque estamos calientes aquí por el verano, sí, lo pues, sé. El espíritu. Pero vamos al doble calentón. Hablemos de las manifestaciones del Espíritu. Pareciera que solo existe el Espíritu Santo fuera de la Iglesia Católica, en la mentalidad popular. ¿Cómo Por podemos la mentalidad explicar protestante. Sí. Mira, No, y me atreveré a decir dentro de la misma iglesia porque lamentablemente, existen dentro de la Iglesia Católica personas que no conocen o entienden que el Espíritu Santo no trabaja en la Iglesia Católica. No, él coge un part-time y se va solamente a las iglesias no católicas protestantes. He visto católicos impresionarse por obras que pasan fuera de la iglesia, en iglesias protestantes, y sin embargo dicen, no, pero aquí no pasa nada de eso. Ok, con respeto a nuestros hermanos cristianos no católicos, hay que ver qué de todas esas manifestaciones son reales o no son reales, ¿sabes? No estoy diciendo que todas no lo sean, porque sería mentir. De hecho, sería pecar contra el Espíritu Santo, como dice Jesús, que es el único pecado que no se perdona. Ahora bien, la iglesia protestante trabaja mucho con lo sensorial, con lo que yo siento. Y Dios, el amor de Dios, no es un sentimiento. En encuentro matrimonial, que mi esposa y yo estuvimos 10 años en Puerto Rico, la frase es, el amor no, es una decisión. Y eso es cierto. El amor, cuando tú decides amar, eso te trae unas emociones que tú las puedes controlar. Y las emociones son alegría, festejo, odio, tristeza, dolor, cualquier cosa de esa. Pero tú las puedes controlar. La decisión de recibir el Espíritu Santo y de dejarlo que obre es mía. Y Él va a hacer lo que es necesario para el bien de todos. Y Pablo también habla muy claro de eso del Espíritu Santo. Pablo está hablando del Espíritu Santo, tiene 7 dones y tiene 12 o 14 frutos. Y los dones del Espíritu Santo son para el bien de la comunidad, no es para bien propio.
O sea, si tú el don no lo pones al servicio de los demás, no sirve. Estás haciendo como el de los talentos y te lo estás comiendo como melón y el Señor te va a pedir cuenta de eso. Y tanto como el famoso don de lenguas. Ahí quería, llegaste al punto. Que Dios me perdone, pero hay mucha gente que empieza a hablar y no sabe lo que está diciendo. Yo pienso, y es lo que he vivido, yo tengo mi trasfondo, tuve una gran tiempo de mi edad y visitando iglesias protestantes. Ok. Recuerdo la sensación de que todo el mundo hablaba en lengua menos yo. Sí. Y esto me creaba un problema. Me creaba un problema de que ¿seré yo un buen cristiano? Porque es que yo no hablo en lengua. Y todo el mundo hablaba en lengua. Mira, y pareciera algo tan sencillo de hacer, porque todos lo hacían. Entonces, inclusive habían amistades, recuerdo, aparte, iba a la iglesia protestante porque me buscaban a mi casa. ¿Qué Pablo? El que me conoce sabe que a mí no me gusta guiar. Sí, me gusta manejar. okay. Me buscaban en una guaguita, bien chévere. Y entonces estuve asistiendo y recuerdo esa sensación. Amistades mías, vecinos míos hablaban en lengua, muchachos de mi propia edad. Hablaban en lengua. ¿Y qué decían? Y yo no sé, nunca lo entendí. Sé que había un lenguaje común. No quiero decir las palabras porque puede ser ofensiva, pero suenan que toda gente menos igual. Ajá. Pero nadie las entiende. Inclusive, ahora me voy al triple cantón y lo estoy diciendo yo. Ya con Pepe no se hace eco de estas palabras, porque esto lo viví yo. Yo pertenecía a una iglesia de una famosa pastora en Puerto Rico. A una secta. Ajá. A una secta de una muy famosa pastora en Puerto Rico. No voy a decir el nombre, pero es muy famosa. Ok. Que daba cursos de lengua. Daban cursos de lengua. Entonces, interesante, me pareció muy interesante. Vamos creaba en mí esta sensación de que yo no soy un buen cristiano porque yo soy el único que no danzo en el espíritu y no hablo en lengua. Todavía a veces me creo un mal cristiano porque todavía no me ha pasado. Mira, sabiendo de la gran pastora que tú hablas o la muy famosa pastora, dar un curso de lengua es un solemne disparate. Es lo mismo que dar un curso en milagros, cómo hacer milagros. ¿Tú puedes dar un curso de eso? No. Seguro que no, pues tampoco en lengua. Porque las lenguas son un don del Espíritu Santo. Y volvemos otra vez a Pablo. Pablo dice que los dones son para beneficio de los demás. Y específicamente el don de lenguas, si no hay un don de interpretación de otra persona, no sirve para nada. De hecho, Pablo en un momento dice, si alguien tiene don de lenguas y no hay quien lo interprete, es mejor que te calles y que te lo quedes para adentro. Lo tengo aquí, si quieres lo buscamos en la Biblia. Sí, sé cuál me estás hablando cuando él se está refiriendo en ese momento, que lo pone hasta el debajo de todos los dones del Espíritu como el más bajo porque no le contribuye a nadie y no le contribuye a la iglesia. ¿Sabe? Que es como que gózatelo tú mismo y ya está. Es más, sin embargo, que tenga el don de profecía, dice él, el que tenga el don de profecía, ese sí está por encima. ¿Sabe? Y es algo que, entonces, sabiendo eso y sabiendo que nuestros hermanos separados leen este mismo versículo, ¿cómo le dan tanta prioridad? Es como que porque es sensorial. Le dice a la gente, no, tú eres cristiano, sí, yo soy cristiano, y empiezan a hablar en su lengua. Y eso es lo que te hace cristiana. Por eso. Fuera de eso, ¿qué tiene? Es psicología para atrapar, porque la palabra es esa, para atrapar adeptos de que vengan a mi iglesia y pues lógicamente pues hay un diezmo y tristemente algunos lo usan bien, otros no lo usan correctamente porque lo usan para ellos mismos. Y entonces, pues, las personas, y lo hemos visto en videos, eso está por todo YouTube, o sea, sí. Y tienes que dar diezmo y mientras más das, más el Señor te va a bendecir. O sea, que en otras palabras estás comprando la bendición de Dios. O sea, y volvemos a lo sensorial. Es bueno ponerle los puntos sobre las i entre las verdades y los mitos sobre estos tipos de dones. Empezando por el don de lengua. Sí, porque es el más confuso y es el más que engaña. Y es el más que engaña. Que todo el mundo lo tenga. Creo que es un mito. No puede ser tan... No, es que no me cabe en mi mente que pueda ser tan común. Es que no lo es. Y en la secta no existe un culto. No existe un culto. Me atrevería a decirlo. Lo estoy diciendo yo, por si acaso. Que caiga la culpa sobre mí. Ok. No existe un culto que no haya alguien que hable en lengua. Es cierto. Es cierto. Y entonces nosotros los católicos a veces lo oímos y como que nos asombramos. ¡Wow! Ese sí tiene el espíritu. Entonces yo no lo tengo. Yo en mi vida he hablado en lengua. O sea, a veces digo unos disparates, pero no son lenguas, son disparates míos. ¿Tú entiendes?
O sea, y esa es esa manipulación con lo sensorial, que se siente, que se huele, que se mira, y todos son sentimientos. Fíjate que el culto protestante promedio es una predicación de la palabra, regularmente del Antiguo Testamento. No sé por qué hincan tanto en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es otra cosa que el anuncio del Nuevo Testamento. Y entonces una buena música. Sí. Que no es mala la música, pero eso no es adoración, eso no es culto a Dios. Eso es una prédica con música. Yo sé que me estoy metiendo en camisas de 11 varas porque tengo muchas amistades, ¿verdad? Y con mucho respeto lo digo. Y lo digo recordándoles que fui parte de estas sectas, de estas iglesias protestantes. Y sí, realmente, ¿cuándo es que te dicen que el culto está bueno? Cuando la música está brutal a otro nivel, cuando hay mucho milagro, que ese es otro tema. El tema de los milagros. Ahí es que te dice, no, el culto estuvo bueno. ¿Cuándo el culto estuvo malo? Cuando el pastor lo que hizo fue regañar y regañar y regañar. Y la música estuvo más o menos ahí y regañó. Ese fue un culto malo, según en el ambiente protestante. Sí, sí. De hecho, yo no estoy muy lejos de eso, Raymond. Yo estuve durante 4 años siendo católico, yendo a la iglesia bautista en Carolina, que muchos la deben conocer, un templo inmenso. En aquel momento estaba el reverendo Félix Castro, un hombrecito bajito así, pero un hombre de Dios. Se veía un hombre de Dios. No andaba en Mercedes-Benz, ni en Porsche, ni en esos trajes Los famosos. bautistas son protestantes más serios. No están más sectarios todavía. ¿Y qué te digo? Y durante 4 años, porque mi esposa, aunque había sido bautizada en la iglesia católica, pues los padres, pues por estar más cerca la iglesia, iban para allá y yo la acompañaba. Yo iba a misa por la mañana a las 7 de la mañana y después la acompañaba al culto. Que le zumbaba, señora, se me dio a veces 3 y 4 horas. Wow. Y eso es amor a la novia cuando estaba de novio. O sea, no era otra cosa. Y se veía eso. Entonces, después de la prédica venía, bueno, ahora es el llamamiento para que todo el mundo que se sienta. Y mi esposa, en aquel momento, mi novia, me daba, entrégate, que yo me voy a entregar. Lo hice. Yo, No, que está aquí, yo lo hice. Lo hice con el famoso Gigi Ávila. ¿Ah, sí? Sí, estuvo allí y pasé con mi hermana, lo recuerdo hoy. Sentí el momento. Sentí el momento, sentí los ojos mirándome, sentí que si no lo hacía, no era parte de. Sí hubo. Mi voluntad no estaba del todo libre. ¿Es correcto? Sentí presión y pasé al frente. Oraron por mí, acepta al Señor. Yo siempre he estado claro que yo tenía al Señor en mi corazón. No sé por qué tengo que públicamente si yo igual lo tenía. Pero sí lo hice para que, no sé, porque los ojos me miraban. Mucha gente me estaba mirando y no quería hacer pieza de contradicción para nadie en ese entonces. Fíjate, aquí estoy leyendo de la carta de Pablo, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14. Versículo 13 en adelante dice: por tanto, el que habla en lengua pide el don de interpretar. Si no hay don de interpretar, no vale la pena. Dice, porque si oro en lengua, mi espíritu ora, pero mi mente queda sin fruto, porque no lo entiende ni el que estaba hablando. Entonces, esto no es lo que yo quería ver. Aspirar y se oro en lengua, entonces ¿qué hacer? Ok, cierto, tu acción de gracias es excelente, pero el otro no se edifica. Doy gracias a Dios porque hablo en lengua más que todos ustedes. Pablo era guapito, pero era medio chón también. O sea, si es de lengua, yo hablo más que todos ustedes. Dice, pero en la asamblea prefiero decir 5 palabras con mi mente para instruir a los demás que 10,000 en lenguas. 10,000 en lenguas. Y este es San Pablo. Eso está escrito en la Biblia de todos los protestantes. Sí, que no es el diácono Pepe que se cree que se la sabe. No, este es San Pablo, el apóstol de los gentiles. Es bien interesante porque aquí también en ese don de lengua, entrando un poquito más de lleno, existen dos tipos de don de lengua. Está el que se le concede, como pasa en tiempo de Pentecostés, que todo el mundo lo escucha en su propia lengua natal, mientras ellos están hablando en su origen, lengua. Y está el que nadie entiende, pero que hace falta un intérprete
para que... Entonces él está Que es específicamente hablando en ese. El que estamos El que hablando estamos nosotros. hablando, sí. Y el que supuestamente se oye en las iglesias. Correcto. Entonces, además de eso, sí tengo otras manifestaciones que quisiera tocar por encimita. Yo siempre he tenido un conflicto con el don del descanso. Soy honesto. Nunca Es lo mismo. lo he vivido. Recuerdo de niño tocar gente que caía en el descanso. A veces ya yo también caía en descanso. ¿Cómo lo sé? ¿Sabes? ¿Qué puedo tener yo para saber? Bueno, es que yo no... Aparto de la premisa que yo no tengo que juzgar a nadie. Y eso lo entiendo. Es correcto. Pero, ¿cómo sé yo reconocer cuando realmente es un don de Dios y no es capricho de una persona o es una histeria colectiva? ¿Existe algún instrumento? ¿Cómo me puedo agarrar de él? Sin embargo, después que tú estés consciente y seguro de tu fe, a mí no me hace nada. Nosotros tenemos las misas con los primeros martes de cada mes. Sí. Celebramos la misa a las 5 de la tarde y la misa incluye la unción de los enfermos. Lamentablemente se conoce como una misa de sanación y eso no está correcto. Todas las misas nos sanan. Todas las misas. Bien, pero es una misa con unción de los enfermos. Y hay algunos, regularmente hay 2 hombres detrás, cuando se le hace la unción para ver si se cae la persona. Sí. Que la persona se caiga, a mí eso no me quita ni me pone. Eso es una gracia que el Espíritu Santo le está dando a esa persona. Pues mira, bendito sea Dios. Pero yo no me siento más o menos porque yo no caiga en el descanso. Y si algún día voy a caer, que el Señor me manda 2 hombres fuertes que me puedan aguantar, porque hay la muralla china. hay peso, sí, sí. Así que eso no nos debe en ningún momento hacer sentir mal o incómodo o menos cristiano. No me hace sentir menos cristiano, pero sí sería una linda experiencia por lo que he escuchado. Me pasó reciente en uno de los retiros del grupo de Emmaus, un hermano, un caminante, estaba haciendo su retiro previamente y cayó. Y qué interesante. Le dice que le pasa muy constante, que él no sabe, que Pero pierde el conocimiento o le da una y flojera. lo dice como que solo describe como una luz y que se va. Y como que pierde conocimiento. Yo digo, no será un bajón de azúcar. Le dije yo ignorantemente. Me dice, no, en verdad no sé cómo explicártelo. Y me siento súper bien, me siento como bonito. Es lo que él sabe, pero no sabe cómo describirlo bien. Okay. Entonces, pues yo he tenido ese conflicto a base de la ignorancia porque nunca lo he vivido. Sí estuve muy cerca una vez, pero realmente como me estaban empujando al mismo tiempo, pues yo dije, no me va a caer nada. Entonces, pero es importante que a la gente como yo, que ha pasado por esto, reconozca que eso no te hace más ni mejor cristiano. Para nada. Y que no es que estás descarrilado. No, O sea, no, para nada. Pero es muy fácil pensarlo. Sí, nos podemos equivocar si no tenemos una fe educada, una fe madura hasta cierto punto. O sea, si lo que vamos a ver, yo quiero hacer lo que él hace, pues mira, eso no es una verdadera fe. ¿Por qué? Porque dice Pablo que el Espíritu Santo reparte los dones a quien él quiera y los reparte según el beneficio de la comunidad. O sea, a lo mejor no. Seguramente los dones que el Espíritu Santo te dan a ti son distintos para el bien de la comunidad y los que me da a mí. ¿Existe algún ejercicio o existe algo como un tipo de métrica que podamos utilizar para nosotros saber reconocer qué viene del Espíritu Santo o qué no? Ok, fíjate. Más concretamente, un ejercicio o algo. Vamos a hablar de oportunidades. El Espíritu Santo te puede presentar una oportunidad. Pero lo que vimos ahorita, eso no quita que tú en tu libre albedrío tengas que decidir si lo hago o no. O sea, es como el que dice, pues yo voy por la calle, o qué sé yo voy me invitaron a una casa y un billete de $100 lo vi en la mesa, pues lo cogí, es una oportunidad que me dio el Espíritu, bendito sea Dios. No, tú tienes que pensar, Dios, ¿de quién es eso? Se puede confundir mucho con Definitivamente. faltas de decisiones. Sí. O sea, todas las Eso oportunidades. como el que abre la Biblia en ¡pum! El Espíritu Santo me habló. Y el Espíritu Santo puede usar esa forma, como te dije, él hace lo que le da la gana. Siempre he tenido cosquillita con eso, porque... Yo lo he probado. A fin de cuentas, cuando buscamos o escuchar la palabra de Dios, lo que leamos en la Biblia, lo podemos aplicar en nuestra vida.
Pero si no la sabemos interpretar, entonces podemos malentender. Fíjate cómo, mira qué interesante. Ahora me acordé el episodio del Antiguo Testamento cuando Dios le permite a David, o sea, le pone en la mano la vida del rey Saúl, que estaba durmiendo y tenía la lanza a la mano. ¿Qué le dijo el amigo de David? Oye, Dios te ha puesto el enemigo en la mano, lo cojo y lo paso como un bacalao en este momento, hasta la tierra. Pero como era un ungido. Pero porque él decidió. Él usó el libre albedrío, que me emociona y te apunto, te señalo. No, está bien, está bien. O sea, él usó su libre albedrío y tomó la decisión correcta. Si hubiese sido solamente un enemigo, no, era un ungido también de Dios. Y lo respetó. Y por eso pues me llevo la lanza, me llevo la jarra. Mira, yo estuve al lado tuyo para que lo sepas. Así que, o sea, no todas las oportunidades que se nos presentan vienen del Espíritu Santo. El maligno, que aunque no puede meterse en nuestra cabeza, en nuestra mente, como Dios sabe lo que pensamos, Él sí nos conoce porque ha visto cómo nosotros respondemos a las distintas tentaciones. Y entonces sabe la carnada que nos hace caer. Entonces tú vas a decir, qué sé yo, pues puede ser el dinero, puede ser la lujuria. Adiós, mira, yo estoy caminando por el centro de Ocala y se me presentó esta mujer, qué sé yo, y mira, vamos por encima. Espérate. ¿Y eso viene del Espíritu? ¿Tú no has oído la frase de Dios que el diablo se vistió de mujer? Así es. Así que en cada oportunidad... Entonces, puede existir personas bajo el engaño creyendo que están viviendo manifestaciones del Espíritu cuando son cosas del maligno. Totalmente. Fíjate que hace poco escuché este reel que le llaman, que son los videitos cortitos, de este pastor, no sé de dónde, de Sudamérica, que el pastor dice, Dios me puso una idea loca en la cabeza, construye un almacén grande. Yo sé cuál me estás diciendo. Porque te voy a dar carros de lujo. Entonces, mira cómo dice, para emocionar a la gente. Y yo fui más loco y lo obedecí. Y me ha llenado de carros lujosos y deportivos. Eso viene de Dios. Eso ayuda a la comunidad. Que él tenga 4 o 5 millones de pesos metidos en carros de almacén. Haber personas tan ingenuas. Es falta de Dios en sus vidas. O sea, falta de conocer a Dios y la voluntad de Dios. Mira, nunca el Espíritu Santo, nunca te va a dar una idea o te va a presentar una oportunidad que se vaya en contra del Evangelio y en contra de la doctrina de la iglesia. Nunca, jamás. Entonces significa que ahí acabas de dar una métrica y un instrumento que podemos utilizar. Mantenernos conociendo el Evangelio de Dios. Correcto. Para reconocer qué sí es contrario o qué no es contrario a la enseñanza de Jesucristo y conocer qué dice la iglesia. La transmisión de la iglesia, correcto. Porque el desconocimiento por ende, te puede llevar a errar. A equivocarte y a pecar. Y pensar algo como manifestación del Espíritu cuando realmente no lo es. Y eso es bien interesante. Eso es como tú oyes decir, no, que yo tuve un sueño y lo primero que le digo, mira, el 99.9% de los sueños son por dos cosas, por miedos o por deseos. O porque comiste muy tarde. Está bien, pero se manifiestan en los sueños o pesadillas. Sí. No sé por qué, pues yo no soy psiquiatra ni mucho menos. O sea, que los sueños hay que cogerlos con pinzas también. No, porque en un sueño, el pastor dice, en un sueño Dios me dijo que hiciera almacenes. Sí. Pues seguro, es lo mismo, linda. Mira, y lo digo con toda libertad, esto de los sueños, cualquiera hoy en día dice, yo soñé que tenía que abrir una iglesia y comenzar esta nueva fe. Perdóname, yo soñé que yo tenía que tumbar tu iglesia. Yo soñé que yo tenía que ir a derribar tu iglesia entonces. ¿Sabes? Es el mismo argumento. ¿Cómo tú puedes ponerle peso a eso? Pero ¿qué pasa? Hay personas que cualquiera puede formar una iglesia, cualquiera. Puede levantarse un día y decir, o sea, una secta. Voy a fundar una secta. Ajá. Y allá y ahora nosotros sí que vamos a tener la verdad, porque el Espíritu Santo lo hizo. Pero entonces, tú me quieres decir a mí que el Espíritu Santo ahora se contradice, el Espíritu Santo ahora sí trabaja para ti, porque eso es lo nuevo, esa es la nueva tendencia que te enseña. El Espíritu Santo se ha vuelto como el empleado de la iglesia. Pero ese es el problema, Raymond. El asistente virtual, el asistente... Que no razonamos,
alguien nos habló bonito o nos recitó algo de la Biblia y dice, este hombre está lleno de Dios. Tú acabas de decir, hoy mismo tú decides, que Dios te cuide, abrir una secta y le vas a poner a la iglesia, somos los verdaderos en Cristo. Y entonces, ¿qué pasó con la iglesia de 2000 años? ¿No sirve? Es como ¿Bajo a qué autoridad? Yo me estoy sujetando y estoy poniendo por encima a cualquier cosa racional un sueño que yo tuve, que bíblicamente pues, es contradictorio a la enseñanza de Jesucristo, porque absolutamente a todo. Va más a favor al demonio, que es el rey de la división, correcto, que a favor del rey de la unidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pongo por encima el razonamiento, pongo por encima la autoridad de cualquier iglesia, la autoridad de doctrina, cualquier magisterio, porque yo me ensimismo en mí y digo que mi sueño es legítimo. ¿Y cómo lo pruebo? ¿Cómo lo pruebo? Pero la gente no hace este criterio, este examen de conciencia, este examen de doctrina. Simplemente dice, mira, no. Oye, ¿qué habla? Porque confundimos el hablar bien, el proyectarse bien. Una persona que tenga esta habilidad para convencer, como cualquier vendedor de autos. Eso no lo decimos nosotros, que se vende bien. Se vende bien. Se vende bien. Y si lo compran. Pero es que como regularmente lo que venden son sueños. Eso es lo que llama la iglesia el evangelio de la prosperidad. Y te vas a los grandes evangelistas aquí de Estados Unidos, ejemplo, Josie Holstein, ¿cómo se llama él? No lo conozco. El que es más joven, Holstein, o... No estoy desconectado ahí, no. Oye, tienes que conocerlo, yo no me acuerdo el nombre. Tiene no sé cuántas casas. Ahorita, pero tiene una tremenda iglesia. Algo descomunal. Gigantesca. ¿Y cuál es el evangelio de la prosperidad? Da para que te den. Yo le tengo un miedo es un negocio. a ese evangelio de la prosperidad. Es dando y dando. La palabra es dando y dando. Hace unos días atrás estuve compartiendo con un grupo muy interesante que me invitó a un rosario. Y fuimos allá y compartimos y hablé sobre eso. Ajá. Del miedo al evangelio de la prosperidad. Porque es que a mí, yo no encuentro en ninguna parte de la Biblia que me hable de que seguir al Señor me va a hacer todo bien. Todo lo contrario, me dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Tú estás dispuesto a beber el cáliz que voy a beber. El mayordomo no puede esperar. Joel Austin. Ahora, que lo tenía mezclado, decía Holstein y está mezclado. Joel Austin. Y el evangelio de la prosperidad y tiene no sé cuántos millones de dólares. Pero es que la gente quiere escuchar eso. Porque la gente quiere eso. Sí. Y entonces da más. Jesucristo no se sintió bonito en una cruz. El problema es que Jesús lo dice, yo no tengo dónde acostar la cabeza. O sea, en donde dice Jesús que todo tenía te va a salir bien porque... el camello más lujoso de Jerusalén. O Jesús tenía un palacio. Como yo digo en los bautismos, nosotros seguimos al rey y es el rey que tenía de trono una cruz y de corona las espinas. El que tenía un evangelio, me atrevería a decirle, de prosperidad, fue el joven rico. Y le dijeron, bájate, vende todo eso, que eso no es lo Ponte que te va a hacer. Para tu número. Vente para acá. El ejemplo está. Y todos los seguidores que tiene. Y entonces tú te das cuenta y tú dices, pero entonces la gente no quiere razonar. Entonces volvemos al mismo problema. Se habla tanto del Espíritu Santo, pero realmente no lo conocen. Para nada, es un instrumento para vender. Fíjate, mira qué interesante, ahora me acuerdo, entre los 12 apóstoles, ¿había uno millonario o no? Sí. ¿Quién era? Recaudador de impuestos. Mateo. ¿Y qué hizo? Le dijo, Jesús, vente para mi casa y vamos a gozarla aquí, vamos a vivir. Ahora. No, señor. Él dejó todo y se fue con Cristo. O sea que el dinero hizo al revés. Lo entregó como la vida de tantos santos a través de la historia de la iglesia. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo, es que me voy en esa porque es que de verdad que es rico. Si nuestro Señor Jesucristo, que tenía toda la autoridad, el poder y para vivir como quisiera y no lo hizo, ¿por qué nuestra gente vive engañada pensando en este evangelio de la prosperidad? Y es que es muy común. Eso se está predicando en todas las sectas. Sí. Te dicen, inclusive yo he escuchado barbaridades. Que si te están saliendo las cosas malas es debido a tu pecado. Es porque no estás bien. Si a ti las cuentas no te salen, no estás llegando a fin de mes, es porque estás metido en el pecado. Mira, nos siguen con la misma mentalidad de hace 2000 años los judíos. Los pobres, los pecadores enfermos, eran del demonio y eran pecadores. Los pobres, los pelados,
O sea, pobres y pelados, los enfermos, eran pecadores. No le preguntaron los apóstoles a Jesús del ciego nacimiento. Ven acá, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Eso es ninguno, esto no tiene que ver. Pero ahora, vamos a aclarar algo. ¿Sabes? El que tiene dinero no es que esté en pecado. Porque eso es otro don del Espíritu Santo, que tengas dinero. No es que está escrito en la iglesia, pero o sea, eso es una bendición del Espíritu Santo. La cosa es cómo tú lo utilizas. Si es mío, comelón, para mí, pues ya sabes que vas por mal camino. Estás teniendo tu ganancia en la tierra. Como el rico de Pulón. Fíjate que la Biblia tiene todos los escenarios posibles y por haber. O sea, que nadie puede decir, eso no lo dice en la Biblia. Búscate bien. Dale la vuelta que lo vas a encontrar. Siempre. Ahora, no hay peor ciego como el que no quiere ver. Ahora, como dijiste ahorita, la clave, conocer la palabra y conocer la doctrina, la enseñanza de la iglesia. Nada que esté en contra de eso es de Dios. Mira qué interesante, cuando hay un milagro, hay una aparición de la Virgen, hay 20,000 cosas. La iglesia tarda tanto en aprobarla, si es que la aprueba. Hay algunas que llevan 300 años y no se ha aprobado. Porque la iglesia tiene que estudiar todos los sucesos, todas las palabras que vinieron de esa aparición y ver que no estén en contra de la Biblia y de la enseñanza de la iglesia. ¿Pero son apariciones del Espíritu Santo? No, apariciones de la Virgen, de Jesús, de santo, de lo que sea. O sea, tiene que estar comprobado por la iglesia que no está en contra. O sea, nada puede ir en contra de la Biblia. Y el mismo Pablo, con Pablo podemos aprender tanto. De hecho, nosotros somos parte de los gentiles, lógicamente, o éramos de los gentiles. Pablo dice, si escuchan un evangelio distinto a este, aunque lo haya traído un ángel del cielo, sea anatema. En otras palabras, sea condenado. Entonces, ¿por qué no lo entendemos? Porque no me conviene. Cuando Jesús dice, quiero que tengan vida en abundancia, no significa carros, yates, hoteles. Eso no significa eso, ¿verdad? La vida, abundancia en el amor, en la misericordia y en la plenitud de la vida cuando la tengamos en el cielo. Yo creo que este comentario es un poquito fuera del tema, pero lo he estado hablando con hermanos de la iglesia y les digo que me he dado cuenta que el mundo retribuye mucho a la gente que pertenece al mundo y lo hace como para darle por cocote al cristiano. Y el que es cristiano y se ve que no todo es peaches and cream. Es correcto. Se da cuenta de que mira, este camino es una decisión y una decisión que se tiene que dar consciente y reafirmándola cada vez porque es un modo de vida. Ser cristiano es un modo de vida, es una elección que tú haces profunda y es una renuncia total a todo lo que te pueda ofrecer el mundo, teniendo conciencia de que nada de eso se compara con lo que el Señor te trae a tu vida. Es correcto. En una de las clases decía yo, en Santa Teresa, que el reino de Dios es el reino que se gana con la violencia. Y una de ellas abrió los ojos así. No, pero no estoy hablando de la violencia que nosotros creemos del mundo. Es la violencia contra mí mismo, contra mis deseos, contra las tentaciones, contra lo más cómodo para mí. Es como dice Jesús, el que me quiera seguir, que se niegue a sí mismo. Es clave. Después toma la cruz. Si no te niega, no cojas la cruz, porque la vas a coger refunfuñando, maldiciendo y bajas a todos los santos del cielo. Correcto. O sea, pasa mucho. Tienes que negarte a ti. O sea, mi voluntad no vale ahora, es la voluntad de Dios. Y es lo que hizo la Virgen María cuando en la Anunciación, que el ángel le explicó y le dijo, pues, hágase en mí tu palabra, la voluntad de Dios. Mi voluntad ya no sirve, la he hecho para el lado. Y ella hubiese tenido planes como toda jovencita de 14, 15 años. Para ir culminando en este hermoso tema que hemos tenido hoy, ¿qué le dirías a todos los que están viendo este programa? ¿Cómo pueden cultivar una buena relación, una sana relación con el Espíritu Santo? La primera, la oración. O sea, tú no puedes conocer a Dios si no conversas con Él. Y la oración a través de la lectura de la Escritura, de la palabra, la oración a través del rosario, la oración a través de decidir diariamente lo correcto. Nos dice la iglesia que la verdadera libertad de los hijos de Dios es hacer el bien. La relación con los sacramentos. O sea, volvemos a lo mismo, a vivir la fe. Y ahí el Espíritu Santo, cojamos la vida de los santos. Mira, todo el problema es
que las bendiciones las queremos cuantificar en dólares y centavos. ¿Verdad? ¿Tú no has oído ¿Qué eso de pasará cuenta eso? tus bendiciones? Sí. Ah, sí, el trabajo nuevo, el carro nuevo, la casa nueva, cogí el loto. Todo eso son bendiciones materiales. Pero Pablo nos dice en otro momento, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la figura de Cristo en toda clase de bendiciones espirituales y celestiales. Son las bendiciones que perduran. Pero en nuestra humilde y tonta cabeza a veces, porque somos así, queremos todo lo que se ve, lo que se toca. Ah, esto sí está bueno, esto es lo que a mí me gusta. Y sabemos que eso no va a durar, que no nos vamos a llevar nada. No nos vamos a llevar nada. Mira, Yo siempre le pido en mi oración, de todos los dones que el Espíritu Santo puede dar, yo siempre imploro por el de la sabiduría. Me parece que creo que es el principio de todo. Cuando tú tienes esa sabiduría, te facilita el camino de poder reconocer, que no reconocer, cuando viene algo de Dios, cuando no viene de Dios. Pero esa sabiduría dice que viene por medio de practicar la prudencia. Y ahí estoy flojito. Tenemos que seguir trabajando la prudencia, de saber cuándo hablar y cuándo no hablar. Una decisión de no hablar o no tomar tal reacción al día es suficiente. Y vamos poquito mejorando. A veces la gente quiere, o sea, de golpe, pan, y ya, o ayer era un pecado y hoy soy el más santo del mundo. Eso no es así. Me doy cuenta hablando con las personas mayores, personas de entrada en edad, 70 años en adelante. Sí, de más de 70. Sí, para que no, yo cumplo 65 ahora el viernes que viene. De 70 años en adelante. Te das cuenta que viven una vida un poco más relajada cuando hablas con ellos. Y te das cuenta que llegan a un estado, la mayoría, de quitarle importancia a lo que realmente no lo tenía. Y te dan cuenta de que ellos dicen, cuando yo era joven yo me preocupaba por tantas cosas que ahora me doy cuenta que eran tan zánganas. Y tienen esa gracia de poder reconocer que la vida espiritual, cultivar eso era lo más importante de todo. Y creo que eso nos va a tocar a cada uno de nosotros vivirlo. Y es como ese proceso. Raymond, eso le llamamos experiencia. Y en la parte espiritual, experiencia también. Hay un salmo que dice, dichoso el joven que se acuerda de su Señor en sus años de la juventud. Porque en la juventud uno quiere estar como un loquito, dando y brincando y saltando, y vas cogiendo los golpes, ya tú caminaste ese camino que ves aquel, ya tú tuviste esas decisiones. O sea, como dicen en inglés, been there, done that. O sea, estuve en eso y metí las patas a lo mejor también, tú sabes. Y acordarnos que esto es pasajero. Que esto es pasajero. O sea, lo más larga, el Evangelio dice que un hombre como fuerte y robusto puede durar 80 años. Pero a lo mejor tú tienes 40 y mueres a los 41, eso no lo sabes tú. La vida es así. Es un pestañeo, punto. Wow. Bueno, bonita reflexión, de verdad, gracias. Y perdón, pedir en la oración el Espíritu Santo. Hay una oración que mi esposo y yo la cogimos de una consagración de 33 días al Inmaculado Corazón de Jesús, de María, hace muchos años, que dice, y lo comienzo en todas mis clases, tanto en esta parroquia como en la otra, y lo comienzo en todas las charlas. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea por la gloria de Dios. Amén. La finalidad máxima del ser humano es dar gloria a Dios. Y para conocimiento personal, la forma idónea de invocar el Espíritu Santo tiene que ver con la acción de levantar las manos o algo. No. Porque la cosa es que veo que todo, cuando hablan del Espíritu, la oración. Eso es lo que le llaman la imposición de manos. Y la imposición de manos la vemos desde en nuestra iglesia, pues desde de los Hechos de los Apóstoles. Pues meramente un símbolo visible para que la gente reconozca. Bueno, es un signo. Un signo. No es un símbolo. Sí, un símbolo, no, es un signo y es parte de algunos de los sacramentos. Por ejemplo, el sacramento de la confirmación era imposición de mano. El obispo, si son pocos los confirmando, a lo mejor dice, yo voy a hacerlo uno a uno, o si no, él puede hacer una imposición completa. Vimos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1:6 o 6:1, siempre me confundo, los primeros 7 diáconos.
como dijeron, escojan hombres de buena reputación, whatever, y le impusieron las manos. O sea, es el signo de que están recibiendo el Espíritu Santo de Dios a través de ese ordenado, de ese apóstol en el caso. Que es un signo, pero no está sujeto a, o se limita a, porque una persona que no tenga sus brazos. Pareciera tonta la pregunta, pero... no hace sentido. Yo creo que no hace nada. O sea, si la persona es ordenada, ejemplo, y no diácono. Porque, por ejemplo, yo hago así con las manos, por ejemplo, cuando se está dando una bendición. Pero imposición de manos para recibir el Espíritu Santo, regularmente lo hacen los sacerdotes, los hacen los obispos, sobre todo, que tienen la plenitud del Espíritu Santo. Okay. Por eso son la cabeza de la iglesia local, o sea, de la diócesis. Pero ¿y la bofetada es como resetear el espíritu? Ya no se da la bofetada, ahora se le da la mano, que le decían pateco, y en verdad están diciendo paxtecum, que significa la paz contigo. Entonces contestaban, et cum espíritu tuo, y con tu espíritu. Entonces que yo me confirmé, el obispo era español, y venga hijo, pastecum. Yo me confirmé, pero no me lo dijo. A mí me la dio. Pero fue el cardenal Luis Aponte Martínez en Puerto Rico, que era el arzobispo de San Juan. A mí me la dio. Vamos para la pregunta de oro, la pregunta capciosa. Dale. Sabemos que el Espíritu Santo, uno de los dones que da es el de la sabiduría. Ajá. Cuando hacemos cosas contrarias a la sabiduría, es que ¿quién falló ahí? ¿El Espíritu Santo no nos aconsejó bien? ¿O es que uno no tiene buena señal con el Espíritu Santo? Bueno, hermano, vamos a pasar a unos anuncios comerciales. No, bromeando. Pues mira, me la pusiste muy fácil. Lo que dimos ahorita, todo lo que recibimos de Dios o del maligno, nosotros tenemos que decidir qué voy a hacer, sí o no. Facilita hoy. De hecho, por bueno que sea que viene de Dios, tú le puedes decir, no, Señor. Lógicamente, no lo decimos no, Señor, pero no lo hacemos. Y eso puede ser un movimiento o una luz del Espíritu Santo para hacer una obra de caridad. Y no, es que no me voy a ver bien. O te justificas tú mismo, te convences. No, porque que va a decir fulanito que me va a ver o menganita que me conoce. Y ya tú estás despreciando ese don. Corrijo, ya estamos, me incluyo yo, despreciando ese don del Espíritu Santo. Estamos haciendo el de los talentos, lo estamos escondiendo. Porque el don lo tenemos. Lo escondemos. No, ahí está mejor. Nadie se da cuenta. Así que el libre albedrío es clave para ser cristiano. Sin él, o sea, Dios no nos hizo sin él. Y me vino a la mente, puede ser el Espíritu Santo, Vamos a ver. Personas que estén experimentando actualmente en su vida dones del Espíritu Santo, como el de sanación a otros, el de, pongámosle, cualquiera de manifestaciones que puede generar algún tipo de atractivo visual. ¿Qué les aconsejas a esas personas? Siempre debemos ir a la iglesia, porque la iglesia es la que sabe discernir mejor que nosotros, por el conocimiento y por el Espíritu Santo que ha recibido y sigue recibiendo. Ahí, como si al igual que yo tuviese una aparición de un santo, de la Virgen, de quien sea, yo voy a mi sacerdote y entonces le pregunto qué usted cree. Entonces él te va a dar una dirección espiritual. A lo mejor te dice, mira, estás tostado, no hagas nada. Si viene de Dios, Dios va a seguir tocando ahí, y va tocando, y va tocando. Viene otra vez, tú vas otra vez. Fíjate, vamos a coger los ejemplos de la niña de Lourdes. Subiré. Whatever. Bernadette Subiré. Bernadette, una jibarita del campo, o sea, no sabía ni leer ni escribir, no sabía nada porque vivían allá echando cabras para los lados. Y se le aparece esta señora y allá va con el cura. Déjate eso. Y se sigue apareciendo, y así, no le hace caso. Cuando ella le dice, pero señora, él me preguntó el nombre, ¿quién yo le digo que me llamo? ¿Qué le contestó ella? Yo soy la Inmaculada Concepción. Ese término no existía en el mundo, sino solamente dentro de la iglesia. Dio la palabra clave para que supieran que sí realmente... Cuando el obispo oyó eso, hizo, esto es en serio. O sea,
nos va a dar estas personas que estén experimentando algún tipo de manifestación del Espíritu Santo, que se está dando muy constante. He escuchado gente que han podido sanar a otras personas, que recuerden que es Cristo. Que es Cristo quien lo hace, que somos meros instrumentos. Y que no confundamos, porque pasa mucho dentro, yo he visto, y esto sí lo he visto, esto no me lo ha contado nadie, Ajá. personas que dicen tener lo que le llaman las famosas manos santas. Eso es peligroso. Que son supuestamente personas dentro de la misma iglesia católica. Ajá. Y cuando tú vas a sus consultorios son botánicas. Oh, bueno, y van y la gente se atienden con él porque el hombre te cura y te sana. Eso no es católico. Ahí, hermanos, ahí todo tenemos que discernirlo. Si es brujería, si es botánica, botanismo, como se llame, cualquier cosa que se aparte de poner nuestra confianza y fe en Jesucristo, eso no va. Y de ahí vienen 29 cosas, me acuerdo y me pasó una vez. Este hermano mío de proceso formativo tenía un familiar que lo quería incursionar en algo que se llamaba Reiki. Reiki, sí, se vaya mucho eso. Y eso son cosas orientales. Y recuerdo que me habló sobre eso y me puse a buscar la información. Y yo recuerdo haberle dicho, hermano, eso no es de la iglesia. Eso no es de Dios. Esto es contrario a Dios. No, pero es que tú te imaginas toda la gente que podemos ayudar nosotros en nuestro proceso de vida. No, pero es que esto no es. Reiki, yoga, esoterismo, brujería, santería. Esto tema, y entra dentro del mismo tema, porque son falsas manifestaciones del espíritu. Porque son falsas manifestaciones. O sea, que no son manifestaciones del espíritu, correcto. Ajá, no tiene que ver con el Espíritu Santo, aunque quieran. O sea, tiene que ver con otros espíritus. Está el espíritu del mal. Eso, lo que la gente no se da cuenta. Yo el otro día estaba en casa de mi madre y vi un anuncio de televisión llévate el brazalete de la Virgen de Guadalupe que te sana, que tiene los 5 magnetos y que los 12 magnetos y qué sé yo. Y como si y parecen monjas y monjes y te lo venden como si fuera católico. Y hay mucha gente. Mi esposa me acaba de hablar de un grupo que, gente, pongan atención. Que acaba de un grupo que la iglesia está condenándolo porque no son católicos, se visten como frailes, le rezan a la Virgen, tienen unos rosarios larguísimos que le agregan un montón de cosas que nunca has escuchado y que cuando analiza su doctrina, hasta del extraterrestre y vaina y la gente se está confundiendo, se suscribieron a su canal y se venden como si fueran católicos. Inclusive estamos viendo hoy en día muchos sectarios que están utilizando el término de que ya ellos son católicos en el término universal. Muchas cosas. Para cerrar este tema, quiero que me le recalques a la gente lo primordial que te ayuda a desistir o no caer en el error, que es, que ya lo habías dicho, fomentar la iglesia. La lectura de la palabra, la vida de los sacramentos, buscar la doctrina de la iglesia. Ahora, quiero hacer un paréntesis porque me vino a la mente, eso es una moción del Espíritu. Jesús en el Evangelio le entrega a Pedro, le voy a dar las llaves de la iglesia, lo que tú abras, lo que tú cierras. En otro momento, el domingo de resurrección, le dice, lo que ustedes desaten en la tierra queda atado en el cielo y viceversa. Fíjate qué poder Jesús le da a la iglesia, que cuando Jesús o la Virgen quieren hacer algo, le dicen al que está recibiendo las apariciones o las elocuciones internas que vayan con el sacerdote o con el obispo y le pidan su aprobación. Tú me dices, Jesucristo. Wow. Jesucristo. Y me acuerdo cuando leí, está el famoso diario de Sor Faustina, un diario bastante grueso, pero eso no es para comérselo en un día, o sea, te va a ahogar. De hecho, no te vas a poder comer. Sí. Es para ir poco a poco, ¿verdad? Es una lectura espiritual muy buena. Hay momentos que la Santa Faustina se está quejando con Jesús de su director espiritual y él le dice, eso no es tu problema, tú vas a hacer lo que él te diga, de él me encargo yo. Qué interesante. Siempre dicen, ve con la iglesia, ve con tus sacerdotes, ve con mucho, es que señalamos a nuestros sacerdotes. No, la iglesia no sabe nada, este fue el mismo Jesucristo. Pues Jesucristo fue el que le dio ese poder en la tierra, de atar y desatar. En otras palabras, Jesús le dio un cheque en blanco a la iglesia. Lógicamente, algunos lo han usado bien, otros no.
pero sigue siendo la iglesia. Nos caigan pesados los curas o los obispos o el papa, los quiera mucho, o sea, es la obediencia. Y en la ordenación te dice el obispo eso mismo, en un momento tú te arrodillas delante de él, pones tus manos cerradas y él pone sus manos al otro lado, cada una. Y dice, ¿prometes serme fiel a mí y a mis sucesores? Sí, lo prometo. O sea, en la silla del obispo, en la cátedra del obispo, yo tengo que obedecer a la iglesia. Y lógicamente los sucesores no es cuando aquel se muera nada más, no. Donde estoy sirviendo, que ahora es en la diócesis de Orlando. Bien interesante que lo menciones porque ha habido santos que con manifestaciones del espíritu de sanación o de otras cosas y la iglesia le ha prohibido. Le dijo, no hagan nada por cierto tiempo. Y ellos... Eso se llama la santa obediencia. Tan cerquita como el santo Padre Pío de Pietrelcina. Le dijeron, tú no puedes celebrar misa con gente. Hizo buche y eso lo santifica más. Señores, lo que Dios quiere que suceda, Dios se va a encargar. No nos creamos que no, yo soy el salvador del mundo. Ya Él vino y nos salvó. Gracias, Pepe. Gracias por este conocimiento que has compartido. Gracias a Dios. Estamos muy contentos, de verdad. Me voy con mucho nuevo conocimiento. También tengo nuevas preguntas. De aquí, esto es para algo, conocer el Jamal. Definitivamente, y no crea, o sea, puede que uno conozca un 1% del 100% de la fe católica de verdad, y uno aprende en la preparación, en el diálogo contigo. Porque el Espíritu te da unos dones que no me los da a mí, y unas luces que no me las da a mí, y viceversa. Así que nos aprovechamos los dos. Y espero que nuestros hermanos que lo escuchan, pues mira, bendito sea Dios, y que les dé más preguntas. Si no es pecado preguntarse. Fíjate que es distinto, y hemos dicho 20 veces que vamos a acabar y no hemos acabado. Es distinto lo que hizo Zacarías, que dudó de la palabra de Dios que trajo el ángel, a lo que preguntó la Virgen de cómo iba a ser eso, porque yo soy virgen y yo quiero mantenerme virgen. Y el ángel le dijo, pues el Espíritu del Señor, la sombra del Espíritu Santo te va a cubrir y el Altísimo te va a engendrar, el Hijo de Dios. Ok, pues dale para adelante. Hágase en mí según tu palabra. Ese es el famoso fiat voluntas tua. Hágase tu voluntad. Fue una duda de que no puede ser posible. Eso es imposible, yo soy viejo, mis mujeres son viejos y no podemos ni mirarnos las caras. Bueno, pues. Somos muchos los Zacarías. Bueno, oye, tenemos momentos en toda nuestra vida de Zacarías, de la Virgen, de Jesús, de los santos, de los pecadores, del rey Herodes. Somos así. Culminamos con tu oración. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios de misericordia y de bondad, te damos gracias por las gracias que nos has derramado a través de esta grabación. Y te pedimos que seas igualmente de generoso con todos aquellos que la escuchen, para que sigamos conociéndote más a fondo y de esa forma amándote más a fondo. Y que esa alegría de saberte amoroso, Padre, Hijo Redentor, resucitado y Espíritu Santo santificador, la podemos compartir con todos aquellos que nos encontramos en nuestro camino diario. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. In nomine Patri et Filii Spiritus Santo. Amén. Amén. Y a ustedes les recuerdo compartir este contenido, suscribirse al canal y nos vemos hasta un próximo episodio de Conocer es Amar.